el espectáculo, en la advertencia, en el no seas como él, y lo peor era lo que hacía con una sonrisa, con una calma cruel, como si no estuviera rompiendo a un niño. Yo me preguntaba si los demás también lo sentían, si otros niños sufrían lo mismo, pero aunque a veces se metían con algunos, conmigo era distinto, constante, insistente, personal. Él no solo me enseñó materias, él sembró vergüenza, confusión, miedo, y esas elecciones no se borran con los años. Yo sentía que no era un mal niño, no le hacía daño a nadie, no me sentía con nadie, no me metía con nadie, pero aún así todo parecía estar mal en mí, como si simplemente existir de la forma en que lo hacía ya fuera un error. Y entonces entendí que las reglas que marcan la sociedad, esas que nadie escribe, ya eran como leyes, leyes invisibles pero inalcanzables, implacables. Si no hablabas con un niño mal, si no te gustaban los deportes mal, si tenías ademanes raros mal, si no te gustaban las niñas mal, y si además eras gordo, peor, ahí no había espacio para alguien como yo, no importaba que fuera amable, que sacara buenas notas, que quisiera entender lo que pasaba en mi alrededor. Yo era el margen, lo que se corregía, lo que escondía, lo que se tenía que enderezar. Me dolía pensar que mi única falta era ser yo misma. Lo que se corregía, lo que se escondía, lo que se tenía que enderezar. Me dolía pensar que mi única era ser yo mismo y que eso ya bastaba para merecer burlas, aislamiento, rechazo, que un maestro, una figura que se supone que debía guiar, se comportaría en mi peor castigo, solo confirmaba que el mundo no iba a tener compasión conmigo. A esa edad uno no tiene palabras para nombrar lo que duele, solo lo carga, lo traga, lo guarda, y lo guardé todo, como si esconderlo me protegiera, como si el silencio me salvara. En ese tiempo no intenté cambiar mis ademanes, seguía siendo afeminado, no porque lo hiciera a propósito, sino porque simplemente era así, era la forma en la que mi cuerpo se movía, la manera en la que hablaba, como si dentro de mí viviera algo que no sabía explicar, pero que no podía ni quería controlar. No tenía conciencia de que es eso, estaba mal, hasta que el mundo comenzó a señalarlo, hasta que el maestro lo usaba como burla frente al grupo, hasta que las risas de mis compañeros me hicieron dudar de mi cuerpo, de mi forma de caminar, de mi tono de voz. Pero en ese momento yo solo era un niño, uno que no entendía por qué todo lo que salía de él era motivo de vergüenza. Y aunque ya había cosas que se habían cruzado en mi camino relacionadas con la homosexualidad, aún no sabía que yo era un hombre con inclinación hacia otros hombres. Era un terreno desconocido, confuso. Yo no me sentía malo, pero el mundo ya había decidido que sí lo era. En esos años lo único que tenía claro era que quería ser diseñador de modas. Lo sabía desde siempre, cuando recortaba revistas, cuando imaginaba vestidos, cuando me refugiaba en el cuarto de costura y usaba las cortinas para sentirme libre. Ese era mi verdadero sueño, me escapé, mi identidad, pero solo yo lo sabía. Nunca se lo dije a nadie, ni a mis padres, ni a mis hermanas, ni a mis amigos. Sí, es que tenía alguno en ese tiempo, porque era algo mal visto, porque un niño que soñaba con telas, pasarelas y costuras no era un niño normal, mucho menos en el mundo en el que me había tocado crecer. En mi casa, decir que quería diseñar ropa era lo mismo que decir que quería ser mujer, y eso era una sentencia. No lo decían así, pero lo dejaban claro con miradas, comentarios, silencios incómodos o risas burlonas cuando pasaban un hombre afeminado en la televisión. Yo callaba, me mordía los sueños, me escondía detrás de una máscara, mientras en mi mente creaba bocetos de vestidos que jamás podría mostrarle a nadie, vestidos que existían solo en mi cabeza y en los pedazos de tela que lograba tocar a escondidas. Y así pasaron esos años sintiéndome dividido entre lo que era y lo que no debía ser, callando mis sueños, mis deseos, mis maneras, sintiéndome sucio por lo que me gustaba,
torcido, mal formado, como si estuviera rompiendo un contrato que nunca firmé, pero que todos esperaban que cumpliera al pie de la letra. Recuerdo que tenía 6 años cuando íbamos de camino a Tamazula. Mi madre conducía y en medio del silencio del auto me hizo una pregunta que en ese momento pareció sencilla, pero que se quedó clavada para siempre. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo ya sabía lo que quería que respondiera. Médico. Era la respuesta correcta, la que se espera de un niño inteligente, la que decían todos, lo que soñaban los padres, pero no era la mía. Mi sueño era otro, uno que no cambia en su mundo, uno que no sabía si podía decir en voz alta. Si te digo, ¿me vas a regañar? Le solté sin mirarla, apretando mis manitas en el asiento. Hubo un silencio breve, pero para mí se hizo eterno. No me respondió de inmediato, solo me preguntó por qué habría de regañarme. Y ahí me quebré un poco por dentro, porque incluso a los 6 años ya entendía que lo que sentía, lo que soñaba no era correcto. Nunca le dije que quería ser diseñador de modas. Me tragué las palabras, el deseo, el sueño y me inventé otra respuesta. Algo que sonara bien, que no la hiciera enojar, algo que encajara con lo que ella esperaba. Desde ese día aprendí a ocultar, a disfrazar, a fingir lo que querían, lo que era, porque entendí que no todos los sueños nacen libres, algunos tienen que esconderse. En mi caso, se escondieron muy pronto. No, hijo, todas las carreras son respetables, me respondió sin dudar. Mientras estudies y termines la universidad, está bien. Sentí que algo se abrió como una pequeña rendija en una puerta que siempre había estado cerrada. Por un momento creí que tal vez sí podía contarle, que podía confiarle, que en mi cabeza las imágenes no eran como las de otros niños. No soñaba con hospitales ni con bisturís, soñaba con formas, veía cosas raras, veía animales muertos, tuercas oxidadas, basura tirada, cuervos revoloteando sobre escombros y todo eso en mi mente se transformaba en vestidos de alta costura, imponentes, teatrales, únicos, como si dentro de mi cabeza viviera un desfile eterno donde lo feo se volvía arte y lo roto belleza. Quise contárselo, de verdad quise, pero me tragué las palabras otra vez, porque una cosa es decir que todas las carreras son respetables y otras muy distintas en que tu hijo te diga que quiere hacerse vestidos inspirados en animales muertos. No era el momento, o eso creí. Así que sonríe, le dije cualquier cosa y me guardé ese universo para mí, para ese cuarto de costura donde me sentía libre, donde las cortinas eran capas de gala y los alfileres mi única rebeldía. 3 minutos después, por impulso, sin pensarlo demasiado, le solté la verdad. Quiero ser diseñador de modas. Sentí como las palabras se resbalaron de mi boca sin permiso, como si una parte de mí hubiese estado esperando en este momento desde siempre. Mi madre me veía conduciendo, se quedó en silencio de ir contenta. Se paralizó. No dijo ni una sola palabra más. No volteó a verme, no me regañó, pero su silencio gritó más fuerte que cualquier insulto. Recuerdo cómo el ambiente dentro del coche cambió por completo. El aire se volvió espeso, denso. Quise bajarme ahí mismo, me sentí desnudo, exhibido, como si acabara de mostrar algo que debía mantener oculto. Nunca se volvió a tocar el tema, ni ese día, ni el que siguió, ni jamás. Y así aprendí otra lección silenciosa de mi casa. Hay cosas que es mejor tragarse, que uno puede decir que todas las carreras son respetables, pero hay verdades que se atragantan, que incomodan, que se prefieren ignorar. A partir de ese momento, cada vez que pensaba en la moda, en los vestidos que imaginaba, con formas imposibles en las telas que abrazaban cuerpos como armaduras suaves, sentía culpa, como si amar eso fuera traicionar algo, como si desear crear belleza fuera algo sucio, como si yo estuviera mal. Y esa semilla que ya venía en mi corazón, en mí comenzó a crecer torcida, no porque lo fuera, sino porque nunca se le permitió crecer libre. Después de ese día aprendí a ocultar mi sueño, guardé mis ideas, mis bocetos invisibles, mi deseo de ser diseñador,
¿Cómo se guarda una vergüenza que nadie puede ver? Me acostumbré a llamarlo de otra forma, sastre, porque así le decían a los hombres que cosían en ese tiempo. Sonaba menos ridículo, menos afeminado, más aceptable, pero aún así sabía que debía enterrarlo. Cada vez que en la escuela, en reuniones familiares o incluso en casa se volvía a presentar esa pregunta, ¿y tú qué quieres ser de grande? Ya tenía la respuesta lista, un guión de ensayo, una máscara más para sobrevivir. Voy a ser médico, cirujano plástico o arquitecto. Entonces sí. La cara de mi madre se iluminaba, sus ojos brillaban de orgullo anticipado, su boca soltaba con fuerzas. Tú vas a ser un médico chingón. Y yo asentía. Fingía entusiasmo, me vendía a mí mismo la mentira, porque su validación dolía menos que su desprecio, porque fingir un futuro normal me alejaba, aunque fuera un rato, del dolor de ser quien realmente era. Pero por dentro, cada vez que se repetía esa mentira, algo dentro de mí se apagaba. ¿Cómo es la vida? Mi madre era costurera de esas mujeres que sabían transformar una tela simple en una prenda útil, que cosía por necesidad, por el hogar, pero que al final del día tenía entre sus manos el poder de crear. Mi hermana mayor y la menor modelaban en los desfiles, en las fiestas del pueblo, en los certámenes de belleza donde las niñas jugaban a ser reinas, y yo entre la multitud sentía que algo dentro de mí también quería brillar, aunque no sabía cómo ni dónde. Y para rematar, mi abuelo era un excelente sastre. A veces pienso si fue el destino, Dios, la genética o simplemente una jodida coincidencia lo que sembró en mí esta pasión que, a pesar del miedo, la vergüenza y el rechazo, nunca me abandonó. Quizás ya lo traía en la sangre, tal vez cada hilo, cada aguja, cada corte de tela que vi desde pequeño fue como un susurro que me decía, esto eres tú. Y yo, callado, obedecí en silencio. Armaba vestidos con los restos de cortinas e imaginaba pasarelas en mi cabeza y vestía cuerpos inexistentes en mi mente como si fueran arte vivo. Pero todo eso tenía que esconderlo porque en esa casa, en ese pueblo, en esa época, amar algo así era peligroso. Recuerdo la primera vez que sentí que había nacido para ser diseñador. Fue el certamen del año 2001. La temática era del Coliseo romano. Sonaba ridículo si lo pensabas mucho, pero para mí no lo fue. Una de las modelos que había traído desde la capital abrió uno de los desfiles. Usaba un vestido de chifón tan ligero y vaporoso que parecía que el viento la había vestido. Esa noche hacía frío y el escenario estaba en lo alto. La música de fondo era samba do Brasil, mezclado con Macarena, una joya de canción, y de pronto en ese momento todo tenía sentido. La tela se expandía, volaba con el viento como si tuviera alas propias. La luz le daba en la espalda y parecía una criatura etérea. Recuerdo, se me hizo la piel. Me quedé ahí quieto, tragando saliva, con un nudo en la garganta, sintiendo como algo dentro de mí se encendía. Por un instante sentí que la tela se desprendía de su cuerpo como si fuera un ser vivo. Pude imaginar su textura, oler el perfume que mezclaba con el aire helado, ver los hilos que la sostenían, vibrar con la música. En ese momento quedó tatuado en mi memoria. Fue ahí cuando supe, sin entenderlo del todo, que mi propósito en la vida no era todo, que crear eso, belleza que respire, que vuele, que conmueva. Siempre admiré a ese muchacho, Philo. No sé si lo admiraba porque lo hacía o porque de alguna forma yo quería ser como él. Era diferente, valiente, se atrevía a ser él mismo, a crear sin miedo. Nunca supe si él sabía cuánto me inspiró, tal vez nunca lo sabrá, pero fue mi inspiración silenciosa. Mientras todos jugaban fútbol o hablaban de cosas que a mí no me interesaban, yo lo observaba desde lejos. Él ya tenía un estilo propio, una forma de caminar, de hablar, de vestirse. Para mí era como una figura lejana, inalcanzable, que me recordaba todo lo que yo soñaba ser y todo lo que tenía prohibido ser. Lo veía coser, hablar de telas, de cortes, de pasarelas, y por dentro algo en mí encendía.
No era deseo, no era amor, no era una especie de anhelo profundo, una necesidad de pertenecer a ese mundo del que él ya formaba parte, del que era lo que yo escondía, lo que yo negaba. Capítulo 5. El abuso que nadie vio. Terminé la primaria con kilos que iba en aumento y la ausencia de mis padres como constantes en cada evento escolar. Nunca estuvieron en los festivales, ni en las clausuras, ni para ver los bailes que ensayábamos por semanas. Siempre había una excusa en el trabajo, el cansancio, el tiempo. Yo solo veía cómo los otros niños corrían a abrazar a sus padres al final de cada presentación, mientras buscaba con la mirada entre la multitud un rostro que nunca aparecía. Cuando llegaban a presentarse, si es que llegaban, era solo mi mamá, y lo hacía justo minutos antes de que todo terminara. Nunca llegaba tiempo para verme bailar o escuchar los discursos. A veces parecía que solo estaba ahí para cumplir, como si su presencia fuera una obligación más en la lista de los pendientes. A esa edad, uno entiende del todo lo que significa el abandono emocional. Solo se siente hueco, un vacío. El tipo de vacío que no se llena con comida, pero igual uno lo intenta. Empecé a comer más sin saber que lo que en realidad buscaba era consuelo, los aplausos que no eran para mí, los abrazos que nunca llegaron, las palabras de orgullo que jamás escuché. Todo eso me hacía sentir invisible, y lo invisible con el tiempo se hace pesado, muy pesado. La emoción duró poco. Lo que había vivido antes era apenas el borde de la herida, una cicatriz mal cerrada. La secundaria no fue un nuevo comienzo, fue la continuación del infierno, solo con otro uniforme. Mi cuerpo ya sabía lo que era. No tenía palabras, ni nombre, ni etiqueta, pero lo sabía. Lo sentía como veía a mis compañeros hablar de las niñas, y yo solo sentía desconexión. Lo sentía cuando pasaban por mi lado y yo solo quería desaparecer, pero no lo aceptaba, no podía, no por vergüenza, no por asco, no por miedo, un miedo que se colaba en mis huesos cada vez que imaginaba a mi padre golpeándome, a mi madre gritándome que era una vergüenza, miedo a que todo se viniera abajo. Por eso aprendí a fingir, aprendí a bajar el tono de mi voz, hasta hacerla sonar grave, casi impostada, a controlar mis manos, como si cada movimiento pudiera delatarme, a caminar firme, sin suavidad, como un hombre de esos que mi padre admiraba. Pegaba fotos de mujeres en traje de baño en mis cuadernos, no porque me atrajeran, sino porque era la imagen que necesitaba construir para sobrevivir. Todo era una mentira tan bien practicada que a veces yo mismo empezaba a creerla, pero en las noches el silencio, cuando nadie miraba, volvía a ser yo, el niño confundido, el niño sucio, el niño que creía que lo que sentía era un castigo, que su forma de mirar, de sentir, de imaginar era una maldición, y rezaba, rezaba con odio, rezaba con dolor. Le exigía a Dios que me cambiara, que me hiciera como los demás. Le suplicaba con quien ruega por su vida, pero nada cambiaba, solo el silencio, que era más cruel que cualquier respuesta. Odiaba a todos, odiaba a Dios, me odiaba a mí, pero había algo que seguía ahí, un rastro mínimo de fuego, una chispa de coraje, una voz débil pero firme que me decía: tienes que lograrlo, aunque sea actuado, porque aunque tengas que matar parte de ti en el camino. Y eso hice, maté pedazos de mí uno a uno, hasta que no supe qué quedaba realmente vivo. Empecé a volverme experto, a esconderme de mí mismo. No bastaba con actuar, había que convertirse en otro.